sobre el segundo avance, sino que verá, mi equipo escogió hacer el carrito, la mecedora mecánica, el carrito mecánico como los que se encuentran afuera de los centros comerciales. Verá, por más que buscamos, mi equipo y yo no encontramos, bueno, tenemos la duda de que si tenemos que implementar algún motor o todo tiene que ser manual. Porque por más que busquemos información de cómo es que pueden llegar a funcionar los sistemas que se les mete una moneda, no encontramos nada. De hecho, todas las ideas que ya tenemos es únicamente con mecanismos que hemos visto, pero un manual de internet que nos diga cómo funciona lo de la moneda o siquiera la información de cómo es que funcionan esas máquinas, pues no encontramos nada, profe. Tenemos duda. Mira, sí. La activación del motor no es algo muy complejo, pero tampoco es algo que nos interese ahorita, ¿sale? Simplemente nosotros lo que queremos es diseñar el mecanismo que produce los movimientos. Sí, la idea es tener un mecanismo mecedor y este mecanismo queremos que tenga movimientos pues más o menos interesantes, dice allí. Es decir, que cuando se suba el niño pues no se vaya a quedar dormido, no se aburra, ¿verdad? Sino que más bien se emocione y le den ganas de volverse a subir, claro, todo de manera segura. Tampoco queremos que sea demasiado brusco o que lo asuste, ¿verdad? Entonces, la idea es que sean movimientos que se consideren pues un poquito interesantes, ¿sale? Por ejemplo, si yo te digo, súbete a una mecedora y dime si te divierte, ¿no? O si te subes a un caballito de estos de monedas, ¿por qué es que sientes la emoción de subirte a ese caballito? Sí, que compares los distintos movimientos, un movimiento simple de mecedora a un movimiento que tenga un poquito más de variedad, alguna aceleración por ahí, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo importante es diseñar el movimiento. Lo de la moneda, la activación del motor y eso, no es más que una activación por temporizador. Eso tú lo puedes verificar, pues, buscar cómo funcionan los temporizadores. A lo mejor han usado ustedes temporizadores en electrónica y cosas así, pero no es eso lo que estamos buscando, ¿sale? Lo que buscamos es lo de los movimientos. Los movimientos van a ser puramente mecánicos. Entonces, si nosotros tenemos los movimientos con el mecanismo, puedes echar a andar el mecanismo a mano si tú quieres, sin necesidad de incluirle un motor, porque tampoco es la idea de este curso enseñarles a implementar un motor, porque eso lo ven en máquinas eléctricas, ¿sale? Ahora, ¿cómo enciendes tú un motor de manera manual? ¿Un motor de manera manual? Sí. No sé si hayas encendido el motor de alguna cosa. Solo imagino el del auto, no tengo otro ejemplo. No, sí, pues conectado a una corriente eléctrica también de la licuadora, por ejemplo. ¿La licuadora, por ejemplo? ¿La lavadora? Sí, también, con diferentes métodos, todo es un motor eléctrico. ¿Cuántos de ustedes tienen lavadoras de las viejitas, de las que les llama uno chaca-chaca? No sé si se hayan fijado que esas lavadoras se encienden precisamente con un temporizador mecánico, ¿verdad? Pero básicamente es un contacto. Tú le das la vuelta al switch y se cierra el contacto. Y cuando el temporizador termina, llega a una posición donde el contacto simplemente queda abierto. Sí, es un encendido muy manual, ¿sale? Ahora,
El encendido electrónico no dista mucho del encendido que tiene ahí. Simplemente se hace con otra circuitería, con relevadores, con transistores, qué sé yo. Pero el encendido es muy similar. Solo que en máquinas eléctricas les van a enseñar qué implementos eléctricos necesita para encender de una manera, digamos, más suave. Pero de ahí en más es simplemente cerrar un contacto y pasado un tiempo abrir ese contacto. Se acabó. Eso no es lo que nosotros preguntamos aquí. Aquí nada más es el diseño del mecanismo. Si alguien tiene conocimientos o quiere investigar sobre cómo conectarle un motor, pues adelante. Pero no es parte de lo que nosotros pedimos. Aquí nada más pedimos diseñar el mecanismo para que se mueva. Ahora, ustedes en su diseño sí van a tener que calcular de qué potencia sea el motor si es que le van a meter un motor. Eso sí lo deben de poder calcular en mecanismos. En mecanismos vamos a decir, ¿sabes qué? Requiere un motor de 100 watts o un motor de medio HP, no sé. Eso lo definiremos aquí en mecanismos, de cuánto necesito el motor. Pero lo de conectarlo o lo de implementarlo es aparte. ¿Sale? Ustedes pueden pensar en moverlo manualmente si ustedes gustan, pero de todas formas, si lo van a mover con la manita, tal vez requieran de engranajes o de algún tipo de conversión de energía que les permita dar la fuerza necesaria. Eso sí ya queda a consideración. No sé si queda claro. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguien más que tenga dudas? ¿Su entrega cuándo se cierra? ¿El día de hoy? Mañana, no me acuerdo si a las 10 o a las 11. Bueno, no se les vaya a perder esa actividad a algunos. Y bueno, como ustedes saben, hay que entregar la actividad. Y fíjense muy bien que están respondiendo lo que les pide la actividad, para que luego no vayamos a tener pues disgustos con la calificación. Entonces, aquí viene la entrega. Dice que para el 12 de mayo y deben de incluir a lo que ya habíamos pedido en la primera entrega, su lluvia de ideas, bosquejos de las mejores ideas, listado de los mecanismos que probablemente puedan implementar y la selección de la alternativa elegida. Ojo, si nada más ponen uno, les estaría faltando las alternativas, la lluvia de ideas y la decisión. Entonces tendrían muy poco. Hay que poner que sí le trabajaron, que no nada más se casaron con una idea desde que la vieron en YouTube o en algún lado, ¿sale? Eso tenganlo en cuenta. Dígame. ¿El bosquejo se tiene que hacer en algún software o se puede hacer a mano? Los bosquejos generalmente son a mano alzada, pero si ustedes son muy detallistas, lo pueden pasar en limpio, también a mano alzada, o en algún software. ¿Sale? No es obligatorio en un software, pero sí lo que es obligatorio es que se entienda. ¿Sí? Si ustedes ponen un bosquejo que son muchas rayas una arriba de otra y que tiene manchas de mole, pues eso no, eso como que le falta un poquito. ¿Sale? Un bosquejo es precisamente plasmar la idea en el papel, pero de una manera pues rápida, informal, que simplemente me permite aclarar ideas, ¿no? Esos son los bosquejos. Ya si ustedes lo pasan en limpio, puede ser en limpio a mano también. ¿Sale? Pero pues que se vea que le pusieron amor, más que nada. No es obligatorio ningún software. Gracias. Y hablando de bosquejos, también quisiera recordarles
que en un bosquejo también pueden ustedes dibujar un mecanismo en las distintas posiciones que lo quieren. Y eso es algo que a mucha gente se le olvida. Se le olvida dibujarlo, cómo se vería en tal posición, cómo se vería en tal otra, y que ustedes así con los bosquejos vayan detectando también situaciones de cuidado. Bueno, eso es por si acaso, ¿verdad? Pero más que nada, que se vea que sí pensaron, que sí plasmaron las ideas y que deciden entre ellas cuál es la mejor. Muy bien. Si no hay más dudas respecto a eso, continuamos en lo que íbamos. Así que recuérdenme en qué íbamos. ¿Qué estábamos haciendo la clase pasada? El programa de Scilab para las Legos. ¿Y en qué nos quedamos? En programar los movimientos. Muy bien, ¿ya lo hicieron? Ya. ¿Ya pudieron obtener la gráfica total? Yo no, profe. Bueno, la clase pasada sí lo explicó, pero a mí se me trabó y ya no entendí lo último, de cómo haríamos para juntar todas las Ys, porque a mí nomás era que me salía una u otra. Mira, está aquí, en estas líneas. Ah, ok. ¿Sí? Lo que les había dicho la clase pasada era que había que concatenar todas las entradas teta dentro de una sola variable global. ¿Sí? Entonces aquí está el vector del primer movimiento, coma, el vector del segundo movimiento, con la constante que le agregué. Espero que esta constante haya quedado clara de por qué le agregaba cosas a los movimientos, para que se situaran en su lugar en la gráfica. Eso sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Y del movimiento Y lo mismo. Se concatenan aquí los movimientos y algunos tienen una suma de L1 o de L1 más L2 dependiendo de dónde es el punto más bajo del movimiento. Y bueno, también tienen que tener ustedes concatenados las velocidades, las aceleraciones y los tirones. ¿Sale? Pero como les decía, eso quedó en estas líneas. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ustedes, como les comentaba, tienen que tener los movimientos ya programados para poder hacer el análisis, como les voy a enseñar a continuación. ¿Sí? Ahí están los movimientos y aquí están ya concatenados. Lo de graficarlos, les había comentado. ¿Para qué me sirve graficar teta contra y? O teta contra y prima. ¿Para qué me sirve graficarlos? ¿No saben para qué sirve? Para comparar los movimientos, profe. ¿Compararlos con qué? Con los que obtuvimos analíticamente. ¿Y para qué los comparo? Pues para saber si están bien. Ah, muy bien. Entonces, para saber si lo que hice está bien, porque yo al programar podría tener algún error, o bien podría tener algún error al resolver mi sistema de ecuaciones. Imagínense que me hubiera equivocado y que estos datos no sean los correctos. Sí, ¿qué hubiera pasado si beta 1 le hubiera puesto 1.75, por ejemplo, en lugar de 1.85? ¿Ustedes creen que me quedaría la gráfica como se ve aquí? No, quedaría en algún punto alguna discontinuidad. Muy bien.
Exacto, quedaría discontinuidad. Ahora, la discontinuidad tal vez no quede en la gráfica de Y, pero tal vez quede en la gráfica de Y' o de Y'. Hay que graficar todas para ver que todas están bien. ¿Sale? Entonces, la gráfica es algo opcional para nosotros. Ahorita es opcional, pero que sea opcional no quiere decir que no deban hacerlo. ¿Sale? Aquí pueden ver la gráfica continua para Y, o pueden ver la gráfica continua para Y'. Si se fijan, se parece a esta de acá. Ahí está Y'. ¿Quieren ver la de Y'? Ahí está. ¿Sí? Ahí están nuestras gráficas. Y se ve que son continuas. Eso quiere decir que no nos equivocamos en nuestro análisis. Ahora, no las requerimos en realidad para diseñar la leva, porque lo que tenemos son los datos guardados. ¿Sale? A ver, aquí no sé cómo ver más gente, pero creo que Ivania tiene su micrófono activo. Hay que silenciarlo. Gracias. Ajá. A menos que vayan a participar, por favor, desactívenlo. Eso sí, actívenlo cuando quieran participar, ¿eh? Entonces, les decía, nosotros no las vamos a graficar en sí si no es necesario. Y la verdad es que si yo sé que lo hice bien, no sería necesario graficar, pero más vale verificar aquí, ¿verdad? Verificar que son continuas. Una vez que verificaron que son continuas, cierren las gráficas, no las vamos a usar. ¿Sale? No vamos a usar las gráficas, pero sí vamos a utilizar los datos. Como ustedes saben, ya quedaron aquí almacenados los vectores de movimientos. ¿Sí? Aquí está el vector Y, aquí está el vector θ, aquí están los vectores Y', Y', etcétera. Ahí está almacenado todo. Y con eso vamos a realizar lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Pues nuestros ejemplos. ¿Sale? Vamos aquí. Ejemplo 2. Dice el ejemplo, suponiendo que vamos a realizar la leva con un seguidor de movimiento alternativo y cara plana, debemos determinar el ancho mínimo de cara y el radio mínimo del círculo primario. Bien, ¿sí sabemos qué vamos a hacer? Ejemplo 2. Tenemos que determinar el ancho mínimo de la cara y el radio. Bueno, ¿ya están listos? Listos. Bien, si están listos, ¿qué es lo que tendrían que hacer a mano? Ay, perdón, no es esta, es esta. Ajá. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, pues lo primero es que me voy a perfil de leva del seguidor de cara plana, ¿sale? Y en el seguidor de cara plana vemos que aquí están nuestras fórmulas para lo que sería el perfil de la leva y algunas otras características como el radio de curvatura y el ancho de cara que ya les expliqué porque son importantes. Espero que todavía recuerden por qué son importantes. Entonces, ¿qué dice aquí respecto del ancho de cara?
que debe ser mayor que... permítame, ¿pico? ¿Mayor que qué, perdón? Que Y' máxima y Y'. Debe ser mayor a la diferencia entre Y' máxima y Y' mínima. Muy bien. Ahora, Y' máxima es el máximo de todos los valores de Y', no del movimiento 1 o del 2 o del 3 o del 4, sino de todos. ¿Sale? Entonces, si ustedes revisan la gráfica de Y' de todos los movimientos, es el valor más grande de Y' menos el valor más pequeño de Y'. Viendo estas gráficas, ¿cuál sería el valor más grande de Y'? Más o menos. Como 1.53 más o menos. Bueno, 1.5. ese sería el valor Y' máxima y se encuentra de hecho en el movimiento 2, ¿verdad? ¿Y dónde está el movimiento Y' mínima? Más o menos como el menos 3.4. Ajá, muy bien. Y esto corresponde a la unión de los movimientos 3 y 4. ¿Sale? Entonces, en la gráfica está muy fácil ver dónde están. ¿Sale? Si ustedes hicieran esto a mano, tendrían que haber calculado cada movimiento y de todos los movimientos ir registrando dónde está el máximo y el mínimo de cada uno de ellos. Y entonces, de entre todos ellos, decidir cuál es el máximo global y cuál es el mínimo global. Eso si lo hiciéramos a mano. Tendrían que buscar ustedes Y' máxima y Y' mínima, ya sea calculando muchos valores o ya sea con teorías de máximos y mínimos en cada movimiento. Pero nosotros tenemos computadora y ya calculamos muchos puntos. Entonces, no vamos a aplicar la teoría de máximos y mínimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo ya puedo hacer gráficas como esta, ¿qué creen que voy a hacer? Va a buscar que nos dé el máximo y el mínimo. Muy bien, entonces ni siquiera voy a necesitar la gráfica. La gráfica es para entender qué está pasando. Pero yo simplemente voy a decir, yo guardé en YP la velocidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo Y' máxima? Pues simplemente le digo al software, dame el máximo de YP. Y de entre todos los valores me va a buscar el más grande. Obviamente esto funciona si su partición es más o menos fina para que no vayan a perder el máximo por mucho. ¿Sale? Y luego, ¿qué más dice la fórmula? Menos Y' mínima. ¿Quién sería Y' mínima? Sería este. ¿Alguna duda? No, ninguna pues. Entonces, yo tengo que el máximo de Y' menos el mínimo de Y' me da 4.977. ¿En qué unidades estamos manejando nuestro problema? ¿Alguien recuerda qué unidades tiene nuestro problema? Pulgadas. Pulgadas. Entonces, si hablo de ancho de cara, ¿cuál es el ancho de cara que necesito? 4.977 pulgadas. Bueno, debe ser mayor o igual a este valor. ¿De cuánto harían ustedes el ancho de cara? De 5 pulgadas. De 5 pulgadas, muy bien. ¿Sale? Entonces, creo que esa parte estuvo fácil, ¿no? Nada más recordemos que del centro de la leva serían tantas pulgadas hacia un lado
que viene dado por y' máxima, y tantas pulgadas hacia el otro, que sería dado por y' mínima. ¿Sale? Aunque bueno, probando la leva a mano, pueden ver ustedes si pusieron el seguidor al revés, ¿no? Si pusieron y' máxima para el lado contrario que debía ir, ya ustedes lo ven. Entonces, el máximo de y' me dice que del centro de la leva, 1.59 pulgadas hacia un lado. Y el mínimo me dice, ay caray, perdonen, que deben ser 3.38 pulgadas hacia el otro. ¿Sale? Alguien puede decir, pues le doy 1.6 pulgadas y acá le doy 3.4 pulgadas. ¿Sale? Para cada lado. Y ya saben cómo poner su seguidor. ¿Sale? Tanto para un lado, tanto para el otro. Listo. No estuvo difícil, ¿no? Ahora, ¿en base a qué voy a estimar el radio del círculo primario? ¿Quién me va a decir cuál es el radio mínimo que puedo usar en el círculo primario? Es la aceleración mínima, la distancia, pero se me olvida lo que era P mínima. Bueno, justo en este momento no. Es que precisamente se les olvida porque no se llama P. Sí, no, es letra griega, pero... Pues, a ver, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? Porque si no sabemos qué significa, no sabemos realmente cuál es el parámetro a considerar. ¿Qué letra es esta? Ro. ¿Y qué significa? ¡Ay, carambas! Ya somos 33, muy bien. Ya estamos 33 personas aquí. De esas 33, ¿nadie recuerda qué significa Ro? creo que recuerdo que era paso, ¿no? No. No significa paso para nada. ¿No sería densidad, ¿verdad? Híjole, ya nos cambiamos de materia. Sí significa densidad, pero en mecánica de fluidos. Aquí no. Sí, acá estamos en algo más matemático, más de mecanismos. ¿Sí? ¿En serio? ¿Ninguno recuerda? ¿No recuerdan la importancia de esto entonces? Es el radio de curvatura. Espero que sí recuerden lo que es un radio de curvatura, se los expliqué en Paint. ¿Cómo debe ser el radio de curvatura? ¿Cómo debe ser el radio de curvatura para un seguidor de cara plana? ¿Escucharon claro lo que les pregunté? Sí, profe. La verdad no recuerdo. Para que el seguidor pueda apoyar en la leva, ¿cómo debe ser la leva?
¿sí? Para que no haga este tipo de cosas. ¿Cómo debe ser su curvatura, no? Son más de 30 personas. ¿Ninguno recuerda cómo debe ser el radio de curvatura para que apoye bien el seguidor de cara plana? Tiene que ser continua. Va a ser continua porque ya verificamos que las curvas son continuas, ¿sale? Pero eso no tiene nada que ver con el radio de curvatura. Que sea continua no tiene nada que ver con el radio de curvatura. ¿Cómo debe ser el radio de curvatura? Para que apoye bien el seguidor. ¿No? ¿No lo recuerdan? Sí, les voy a encargar que pongan más atención en las clases. ¿Sí tienen sus libretas a la mano? ¿Sí apuntaron en aquella clase que les expliqué el radio de curvatura? ¿O se dedicaron solamente a ver el video? Deben de tomar apuntes, ¿eh? Porque si no, si le dejan todo a la memoria de largo plazo, a lo mejor no se queda grabado. Bien, les decía que el radio de curvatura debe ser siempre mayor que 0 en levas de seguidor plano. ¿Sí? El radio de curvatura debe ser mayor que 0. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron ahora sí? Sí, ya. Bueno, espero que no se les pierda de nuevo. Ahora, va a ser mayor que 0 y de hecho nosotros vamos a establecer un mínimo. ¿Cuánto va a ser el radio mínimo? Porque yo ya les dije también que un radio 0 no es adecuado, ¿sale? No debe ser tan pequeño tampoco. Ahora, aquí en el problema, ¿qué me dice el problema? ¿Cómo debe ser el radio de curvatura? Mayor. Mayor a 0.25. Muy bien, ¿y qué dato es eso? ¿Qué dato es? El radio de curvatura debe ser mayor a 0.25. Ese sería el mínimo. Muy bien, el mínimo es 0.25. ¿Sí? Radio de curvatura mínimo que yo quiero es 0.25. Yevi prima mínimo, ¿cómo lo calcularía? ¿Sí saben cómo? Nos podríamos ayudar de Scilab. Claro. De hecho, vean, yo voy a escribir esta expresión. ¿Cuánto vale este? 0.25, ¿verdad? Sí. Menos Yevi prima mínimo menos Y. Vean, voy a graficar contra esta cantidad. Radio de curvatura mínimo menos Yevi prima mínimo menos Y. Sería 0.25 menos el mínimo de Yevi prima. Sí se escribe así, ¿verdad? Según mi código. Menos Sí. ¿quién? Y. Menos Y. Menos Y. Voy a graficarlo. Ahí está. Aquí, ¿cuál es el mínimo? Vean, 0.25 menos el mínimo de Yevi prima menos Y me da esta curva. ¿Cómo ven? ¿Y qué estoy graficando aquí? ¿Quién es esta expresión?
¿Quién es esto? R0. El radio del círculo principal. El radio del círculo primario. Entonces, según esta gráfica, ¿cuál debería ser el radio del círculo primario? ¿0.4? ¿6.4? 0.4. No, es 6, es un 6. Rayos. Sí, aquí vamos de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9. ¿Sí? A lo mejor no se nota muy bien aquí, pero dice 6.4. Entonces, Sí. ¿cuál es el radio del círculo primario que yo necesito? Aproximadamente 6.4. ¿Sale? Si se fijan, teniendo un software, es muy fácil definir eso. Oh, miren qué tengo aquí. Rho mínimo menos y prima menos y. Vean, aquí lo hice al revés. A ver. Aquí, si ustedes se fijan, tengo despejado el radio de curvatura. ¿Sí se ve bien la expresión? ¿Rho? Sí. Sí. Si se fijan aquí, de esta expresión, está más bien esta de aquí arriba, Rho es igual a radio del círculo primario más y prima. ¿Sí se fijan que dice eso? Sí, Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí pongo yo la expresión para Rho y en lugar de eso, en lugar de buscar gráficamente, yo le doy un radio al círculo primario y calculo Rho. Es algo similar, ¿eh? Solo que al revés. Yo propongo un radio y calculo Rho. Y entonces puedo verificar teta contra Rho para ver cuál fue el valor mínimo de Rho. O puedo simplemente pedir el valor mínimo del radio de curvatura. ¿Sale? Y entonces digo, caray, pues el radio del círculo, aquí lo tengo de 325 y me dio un valor mínimo de menos 5. ¿Qué tengo que hacer? Pues aumentar el radio, ¿no? ¿En cuánto? Pues en esto, más los 0.25 que quiero. Más 5.87, más 0.25. Y vuelvo a calcular Rho. Y vuelvo a graficar el mínimo de Rho. Vean, prácticamente es 0.25. ¿Cuánto quedó R0? De 9.37 pulgadas. ¿Sale? Ahora, aquí es un poquito discutible esto, porque aquí dice menos y prima mínima,
cuando acá en la fórmula original no dice Y' mínima. ¿Sí se fijan en eso? Sí, profe. Entonces, la verdad es que cuando usamos la fórmula así como dice aquí, menos Y' mínima, nos da un radio muy grande. Nos da un radio de 9.37 pulgadas, que era el que ustedes veían aquí en la gráfica, ¿sí? 9.37 era el valor más alto de aquí. Porque recuerden que cuando busco un mínimo es el más grande de los que calculé. ¿Sale? Similar a como lo hacían en resistencia de materiales. Cuando buscan un mínimo es el más grande, cuando buscan un máximo es el valor más pequeño que encontraron. Cosas así. Bueno, entonces 9.37 me da esa expresión. Pero la verdad, yo pensaría que la expresión prima, y en ese caso Y' en realidad nos ayuda, porque en algunos casos Y' era negativa, entonces pues eso hace que baje el valor, ¿sale? Entonces, si ustedes no usan Y' mínimo, sino que simplemente le suman el valor de Y', notarán que con 3.25 queda suficiente, ¿sale? Pero en la fórmula del libro viene Y' mínimo, la respuesta sería 9.37 pulgadas. Sin embargo, con Y' como tal, como viene en la primera expresión, vemos que el radio de curvatura, ay carambas, R0 más Y' no, pues sí está bien. Pero sí le falta, ¿verdad? Le faltan 287. Quedaría de... Ahí está. Ahora sí. Ya le sumamos el extra. El mínimo de Rho es 0.06. Ah, me faltó sumarle el 0.25 que quiero, ¿verdad? Y me queda un R0 de 6.38 pulgadas. ¿Sí? 6.4 pulgadas es lo necesario. Si usan la fórmula que viene aquí al inicio de Rho, necesito un radio de círculo primario de 6.4 pulgadas. Ahora, si le ponen Y' mínimo a la fórmula, que no sé de dónde salió, necesitarían un radio de 9.4 pulgadas. ¿Cómo ven? Profe, nada más una duda. El 3.25 usted lo propuso, pues, nada más se propone arbitrariamente. Bueno, yo tengo que proponer un R0 para poder calcular Rho. Pero si no, háganlo como les decía, ¿verdad? Pueden hacer la gráfica. Pueden hacer la gráfica de esta. Radio mínimo menos el mínimo de Y' menos Y. Pueden calcular esta expresión y de ahí buscar el valor más grande. ¿Sale? Y ese sería su radio necesario. Como les decía, que aquí diga mínimo es algo que hay que verificar por qué el autor del libro le puso Y' mínimo. Porque hay que ver que a veces lo que hacen los autores de los libros es simplificar un poco, dado que en aquellos entonces esto se hacía a mano y entonces no era como nosotros lo estamos haciendo en computadora,
que se calcula todo, ¿sale? Entonces, si lo hacen a mano, pues sí hay que hacer cada valor. A lo mejor al autor le dio flojera y dijo, no, pues mejor con el mínimo de y' y me voy del lado seguro de los cálculos, porque si se fijan, de hecho me queda una leva más grande. Pero son estas expresiones, pues. Lo pueden hacer así tal cual con esta expresión, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí ya se encimaron. Pero ustedes podrían decir, ¿cuál es el valor máximo de esto? Ya les da el 9.37 que habíamos dicho hace rato. O, sin que diga mínimo, les da 6.37, que era el otro que les había comentado. ¿Sale? Con estas expresiones de aquí. Aquí, ¿por qué dice mínimo? Lean el libro, a lo mejor el autor tiene una buena pues excusa, ¿verdad? Un buen planteamiento para decir que calculen con el mínimo, ¿sí? Lean el libro y vean si hay una buena razón por la que el autor puso esto. Yo creo que sí debe haberla, porque no es cualquier persona. Es una persona muy reconocida en esto de los mecanismos. Entonces, ahí le leen por qué él puso que el mínimo. Acá no dice que el mínimo. Entonces, si uso la expresión que dice con el mínimo, el radio de círculo debe ser de 9.37. Si uso la expresión, la primerita, que no dice mínimo en y', 6.37. En nuestro caso, como nosotros lo estamos calculando con muchos puntos, con una buena densidad de puntos, simple y sencillamente buscamos el valor así, con este tipo de expresiones. No hay nada más que decir. Entonces, ustedes lean el libro, a ver si dice por qué calculamos con este mínimo, y en cuyo caso que eso sea de una razón de peso, pues su radio de círculo primario debería ser de 9.4 pulgadas. Y con eso terminamos lo que nos pide el ejemplo, ¿sale? El ejemplo nos pide calcular el ancho mínimo de cara, ya lo calculamos. Dijimos que iba a ser de 5 pulgadas. Y el radio mínimo del círculo primario, que sería de 9.4 pulgadas. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Entonces, si se fijan, nosotros estuvimos un ratito haciendo el programa para los movimientos, pero una vez que tienen los movimientos, se calcula esto de una manera muy sencilla, ¿sale? Aquí tenemos los códigos, etcétera, ¿verdad? Y hacemos nuestros cálculos. Como digo aquí en la presentación, que por cierto ustedes tienen esta presentación a la mano en sus apuntes, ahí está la presentación, dice, con suficiente densidad de datos, los máximos y mínimos se pueden estimar de forma aceptable. ¿Sale? Miren, aquí está el radio de curvatura mínimo. Yo lo calculé como 6.39. ¿Sale? Obviamente sin este mínimo. Si dice mínimo sería 9.37. Bueno. Ahora, adelantando un poquito el siguiente ejemplo. Si ustedes programan la R y psi, que son las coordenadas polares de la leva, y luego calculan en coordenadas cartesianas X y Y,
pueden dibujar la leva. ¿Sí están viendo lo que sombré? Coordenadas R y psi para leva de seguidor de cara plana. ¿Ya las vieron? Sí. Verifiquen y verán que son las mismas expresiones que vemos aquí para R y psi. Estas de aquí. ¿Ya las ubicaron? R y psi. Vean que son las mismas que están acá. Ahí mejor. Del otro lado. Ahí está. Si verifiquen R y psi, verán que son las mismas expresiones que están aquí. Si tengo R y psi y luego paso eso a coordenadas cartesianas y grafico las coordenadas cartesianas, obtengo el perfil de la leva. Aquí en el perfil de la leva, como pueden ver, la gráfica en Scilab se deforma. Por eso no es buena idea que la impriman de Scilab. Tienen que exportar estos puntos a un software de dibujo vectorial. Hay muchos softwares de dibujo vectorial para que puedan ustedes graficarlo de forma verdadera, es decir, escala 1:1. Ahora, ¿qué softwares hay? Bueno, pues pueden usar algún software de dibujo vectorial que conozcan, como Inkscape o qué sé yo, o pueden usar algún software de dibujo como AutoCAD, SolidWorks, etc. ¿Sale? ¿A dónde van a exportar los puntos? Eso ya depende de ustedes. Y recuerden que en el 00, aunque aquí no se vea, en el 00 va lo que es el centro de la leva, donde irá unida a algún eje. Profe, ¿y cómo podríamos exportar esta gráfica a SolidWorks? Pues primero hay que tener SolidWorks, ¿verdad? Y los puntos en sí, aquí está la exportación de los puntos. Tengo los puntos X, Y le voy a agregar un punto Z porque en SolidWorks se dibuja en 3D. Entonces vamos a exportar puntos en Z, que en este caso los puntos en Z son solamente ceros. Entonces con estas sentencias que están aquí comentadas, ustedes pueden escribir un archivo de texto en el que ustedes pueden importar puntos a SolidWorks. Y con eso, ¿verdad? Ustedes ya saben importar puntos a SolidWorks. No, profe, la verdad yo no sé. ¿Y tienen internet? Sin duda. Sí, recuerden que no todo hay que preguntárselo al profesor, sobre todo cuando son cosas que ustedes ya aprendieron en una materia previa que se llamó dibujo. ¿Sí llevaron dibujo? Sí, pero importar puntos nunca lo hicimos. Bueno, si les tocó conmigo, a lo mejor sí lo hicimos. ¿Sale? Y si les tocó con el maestro Talavera, también lo hizo. ¿Sale? Ya si les tocó con algún otro maestro, ahí sí no me consta si lo hizo o no. Pero nosotros sí vemos lo de importar puntos. Ahora, no importa si no lo vieron, no importa si no lo recuerdan. Pueden ver aquí, búsqueda en Google. Me tardé .47 segundos, dice Google. Y aquí viene cómo importar geometría en la ayuda de SolidWorks. Incluso mucha gente tiene aquí cómo pasar un dibujo a SolidWorks, ¿verdad? Pero no le hagan caso a esos.
Aquí en la ayuda de SolidWorks, vean, está en línea. Ni siquiera tengo que tener el software para ver la ayuda. Y aquí dice, haga clic en geometría importada o en el menú insertar operaciones geometría importada. ¿Verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero no era importar curva, era importar puntos. Lo malo es que le falta dibujitos, ¿eh? Pero bueno, yo no tengo SolidWorks instalado. Me dio muchos problemas con la computadora, me la hacía muy lenta. Pero si ustedes tienen SolidWorks, les puedo pasar el mando y comparten la pantalla con sus compañeros para que vayamos viendo dónde está. Está muy fácil. Está en el menú de curvas del menú croquis. ¿Quién dijo yo? Me gusta yo, profe. Solo que también mi SolidWorks hizo muy lenta mi computadora. Ese es el problema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Primero necesito que se muestre el menú. Entonces, Priapo, Alejandro. Sí, profe. Muy bien. Dice aquí que tú tienes el control. Intenta compartir tu pantalla para ver que todo esté bien. Todavía no me da la opción. Solo dice solo organizadores y moderadores pueden compartir el contenido. Ah, qué carambas. Entonces no se va a poder. Yo pensaba que con pasarte el control se podía, pero al parecer no. No se va a poder. Se puede que por el chat nos pases una captura de pantalla de tu SolidWorks en el menú de croquis o en el menú general. Sí, ya abre una pieza y nos pasas una imagen del menú muy bien. General. ¿No entendí muy bien? Sí, que ya estoy abriendo SolidWorks. Ah, muy bien. Entonces, en un momento nos compartes la imagen por el chat y yo la comparto por la pantalla. Que acá me quedaron a deber en internet. Creo que lo voy a tener que buscar en YouTube, ni modo. En YouTube sí ha de estar. Vean, aquí está un video. Aquí se tiene el perfil. Ay, creo que ya lo hizo. Lo hizo muy rápido, ¿no? Se tardó más en hacer los puntos. Bueno, fíjense muy bien. ¿De qué parte Esta persona... ¿Mande? ¿De qué parte le paso captura? No entendí.
¿De qué parte le paso captura del menú? De toda tu pantalla de SolidWorks. Bueno, mientras nos pasas eso, les decía, si están viendo este video, el que puse en YouTube, importar puntos de SolidWorks, así lo busqué, y se llama insertar perfil. Entonces, esta persona hizo sus puntos en Excel y luego estos puntos los va a exportar a un archivo de texto. Ustedes ya no necesitan hacer eso porque ustedes ya están exportando aquí a un archivo de texto. En esta expresión ya están exportando ustedes a un archivo de texto. ¿Sale? Entonces, digamos que ustedes ya se brincaron este paso y el siguiente paso es muy cortito. Vean, este es el archivo de texto, lo guarda la persona, eso ya lo tenemos nosotros. Lo guarda, etcétera. Eso es lo más difícil. Ahora, fíjense aquí en SolidWorks. Se va al menú de curvas. Si lo ven aquí, menú de curvas. Sí. Y se va a ir a curvas por puntos X, Y, Z. Por eso necesitamos la coordenada Z. Le da en examinar, busca el archivo de texto, lo abre y ahí está la curva. ¿Sale? Entonces, eso es lo único que hay que hacer. Tener un archivo con puntos X, Y, Z debidamente ordenado y darle en curvas, como pueden ver en ese tipo de video. ¿Sale? Entonces, acá vamos a ver esta imagen. Aquí no se ve. Es que no está en el menú de croquis, está en el menú general de operaciones. ¿Sale? Entonces, en el de croquis no está. No, profe, sí está en croquis. ¿En croquis sí está? No lo veo. No veo curvas aquí. Curvas está más bien en el de operaciones, ¿no? Bueno, aquí no lo veo. Acá sí lo veo. Menú de operaciones, curvas. ¿Sí? Ahí está. Entonces, les decía, para poderlo hacer, pues necesitan primero la curva. ¿Sale? Ustedes la curva aquí la generan, en este código. A ver, ya le pasó otra captura, profe. Espero que esté bien. Ajá, ahí está el menú de curvas, así es. Y entonces allí sería insertar una curva X, Y, Z. Y nada más. ¿Sale? Eso sí, tengan mucho cuidado. Ustedes están haciendo esto en pulgadas. Si ustedes tienen su dibujo en milímetros y le dan importar, aunque diga 5.5, se los va a importar en milímetros. Tienen que tener su dibujo en pulgadas para que el software sepa que lo que están importando son pulgadas y no milímetros. ¿Sale? Entonces, si aquí en su imagen dice milímetros, pues mucho ojo que si lo hayan calculado ustedes en milímetros. Nosotros lo calculamos en pulgadas, por lo tanto, antes de insertar la curva,
sus unidades deben ser pulgadas, porque el software no sabe los puntos en qué unidades están. El software solo sabe en qué unidades está su propio dibujo. Sí, tengan cuidado con eso. Ahora, les decía, es muy sencillo, solo hay que programar RIPSI, luego hay que programar las coordenadas cartesianas XY. Si ustedes ya tienen las polares RIPSI, ya saben cómo se calculan X y Y cartesianas, ¿sí? Conversión de polares a cartesianas, ahí está. Y simple y sencillamente creamos una coordenada Z ficticia, que de hecho son puros ceros, para poder exportar puntos X, Y, Z. Ahora, el nombre del archivo de texto puede ser el que ustedes quieran, ¿sale? Simplemente pónganle extensión CSV o TXT. Yo les recomiendo extensión TXT porque SolidWorks luego les anda pidiendo el enlace al módulo de Excel y no sé qué más. Y es más que lo mismo. Entonces, en un archivo de texto es más fácil. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No por ahora, profe. 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 ¿Sí me escucho? Sí, Fátima, sí te escuchas, Sí. pero creo que el profe no. Ah. Ya se desconectó. Hola, 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 ¿no me escuchan? Ah, ya, profe, le iba a Hola. preguntar sobre la tarea. Dígame. Los ejemplos que vamos a pasar en limpio son estos tres, ¿verdad? Los tres de levas. Sí, estos ejemplos completos, así es. Ok. Y también los programas completos se les piden en alguna parte. Bien. Ok, gracias. Entonces, ya terminamos con seguidor de cara plana. Es muy sencillo, ¿no? ¿Podemos continuar con seguidor de rodillo? Sí. Muy bien. Siguiente ejemplo. Dice aquí, vamos a aplicar los mismos movimientos, pero ahora con un seguidor de rodillo. Así que debemos buscar el radio mínimo para que el ángulo de presión no sea mayor a 30 grados. Y después, buscar el radio mínimo de la curvatura para estos datos. ¿Vale? Son dos incisos diferentes. En uno buscamos primero radio mínimo del círculo primario y después en el siguiente inciso buscamos el radio mínimo de curvatura con un radio dado de círculo primario y de rodillo. ¿Ya estamos listos? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y ya estamos listos? Pero me anoto el inciso B.
Muy bien. Entonces, lo primero es tener a la mano nuestras fórmulas. En este caso, fórmulas para seguidor de rodillo. Estas son nuestras fórmulas para seguidor de rodillo. ¿Qué nos pregunta el problema? Inciso A, ¿qué pregunta? Radio mínimo del círculo. ¿Para qué? Para Radio que el mínimo ángulo de para- presión sea menor a 30. Ah, muy bien. Entonces, ojo. Yo voy a calcular el ángulo de presión con un radio de círculo primario. Aquí está la expresión. Entonces, ¿ustedes creen que sea fácil despejar R0 de aquí? ¿Cómo ven? ¿Será fácil despejar R0 de aquí? No muy fácil, pero tampoco imposible. Bueno, de todas maneras, yo voy a manejar la fórmula tal cual está aquí. Porque la idea de usar un software, pues es que me facilite la vida. Y entre ellas está no tener que derivar, no tener que calcular máximos y mínimos, y de preferencia no tener que despejar. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular phi con un radio de círculo primario dado. Ahora, ¿ven esta fórmula? Y y Y' ya los tengo calculados, son los movimientos de la leva. Pero ¿a quiénes no tengo? La excentricidad Ajá, y R0. ajá, así es. Entonces, para poder calcular aquí, yo necesito tanto la excentricidad como el radio de círculo primario. Entonces, fíjense muy bien que aquí en mis datos está el radio del círculo primario, el radio del rodillo y la excentricidad. El radio del rodillo no lo ocupamos ahorita, pero sí va a ser necesario más adelante. ¿Sale? Ahora, pensando en el inciso B, ¿cómo ven si de una vez voy implementando que R0 sea 325 y que el radio de rodillo sea 0.5 y así mato dos pájaros de un tiro? Sí, profe. Entonces, vean, R0, 325, radio de rodillo, 0.5. Y ustedes se han de preguntar, ¿y cómo supo que tenía que poner esa excentricidad? Bueno, vamos a comenzar con una excentricidad de 0, ¿les parece? Sí. ¿Qué significa que la excentricidad sea 0? Que el seguidor está alineado con el punto 0 de la leva. Así es, con el centro de la leva. Es decir, no hay excentricidad, no está aquí, sino que está así, ¿verdad? Esto es excentricidad 0. Bueno, vamos a empezar con excentricidad 0 para que todos entiendan por qué le ponemos excentricidad. Muy bien, entonces empezamos con R0, radio de rodillo y excentricidad 0. Estos los puse como datos que me da el problema. Es decir, yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero poner un rodillo de 0.5 porque se me antojó que el rodillo sea de 0.5. Ah, muy bien.
Y voy a empezar con un radio de círculo primario de 325. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Profe. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, ponemos esos datos y nos proponemos calcular el ángulo de presión phi. Si ustedes se fijan, aquí está la expresión de phi similar a lo que ustedes pueden ver acá. ¿Sí? Arco tangente de esto entre esto. Pueden ver que es esta misma expresión. Y' menos excentricidad entre la raíz cuadrada de bla, bla, bla más y. ¿Sí? Ahí está. Entonces calculamos phi. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si estoy dentro de los 30 grados límite de mi problema? Tal vez con una gráfica. Ah, carambas. ¿En qué unidades está phi aquí? Radianes. En radianes. Déjenlo cambio. Phi lo voy a multiplicar por 180 entre pi. Ahí está, en grados. ¿Sale? Aquí está en grados phi. Teta todavía está en radianes. Phi máxima vale cerca de 20 grados. Pero phi mínima, ¿cuánto vale? Menos 35. Muy bien. Ahora, como les decía, en realidad no necesito gráficas para eso. Le puedo decir al software, dame el máximo de phi. Nada más vamos a convertirlo a grados, ¿verdad? El máximo de phi es 19.36 grados. Y el mínimo es menos 35.5. Ahora, ¿ustedes creen que eso cumple la restricción de lo que habíamos dicho? Que el ángulo phi sea menor de 30 grados. De una manera matemática, pues sí es menor de 30 grados, pero recuerden que del lado contrario también debería ser menor de 30 grados. En realidad, esto debería estar entre menos 30 y más 30. Aquí se pasa, menos 35 se pasa de 30 grados hacia el lado contrario. Entonces, ¿qué puedo hacer para reducir el ángulo phi? ¿Qué puedo hacer? Tal vez modificar la excentricidad. Podemos modificar la excentricidad. Ahora, si queremos mantener esa excentricidad de 0, tendría yo que aumentar el radio del círculo primario. ¿Sale? Por ejemplo, en lugar de 325 le ponemos 425. ¿Qué les parece? Sigue siendo excentricidad 0, pero el radio del círculo primario lo aumentamos a 425. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cuánto me dio el valor mínimo de phi? Menos 30. Menos 30.4. Casi, pero todavía no. ¿Qué les parece si aumentamos el radio a 4.5?
¿Qué les parece con 4.5? Pues ya está bien. Pero no va a afectar, profe, porque el inciso nos pedía que el radio fuera de 3.25. Ah, muy bien. Entonces, a eso voy. Si solo modifico el radio, tengo que aumentar el tamaño de la leva, ¿verdad? Y tengo un valor de phi al lado negativo de 29.30. Y del lado positivo es apenas de 15. Quiere decir que estamos muy bien del lado positivo y del lado negativo no. Ahora, yo quiero mantener el radio del círculo primario en 3.25, ¿verdad? Si no quiero aumentar el radio del círculo, puedo cambiar la excentricidad. La pregunta es, ¿cómo voy a cambiar esta excentricidad? Vamos a ver. Primero, veamos. ¿Hacia qué lado es más grande el ángulo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Eso quiere decir que la excentricidad debe irse al lado negativo. En su leva, ustedes tendrían que mover el seguidor hacia la izquierda. Bueno, suponiendo giro horario, giro antihorario, perdón. Entonces, vamos a mover esa excentricidad. ¿Qué les parece si cambiamos la excentricidad hacia el lado negativo? Estamos en 0 pulgadas. ¿Cuántas pulgadas le ponemos? Menos 0.5. Menos 0.5 vamos a ponerle. Media pulgada hacia la izquierda. Vuelvo a... Y fíjense, del lado negativo bajó de menos 35 a menos 31. Del lado positivo está en 25. Ya casi, ¿verdad? Ya casi es menor de 30. En lugar de menos 0.5, ¿cuánto le ponemos ahora? Todavía sigue siendo más grande el lado negativo. Eso quiere decir que tenemos que irnos todavía más al negativo. ¿Cuánto le ponemos? $0.8. Ah, ese ya lo vieron, esa es la solución. Déjenle, doy menos 1, ¿sale? Que ya vieron la solución que tenía hace rato, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó con menos 1? Ahora el lado positivo es el que no está dentro de lo requerido. Muy bien. Entonces, aquí la idea es ir balanceando estos. Lo más que pueden llegar ustedes es a que estos dos valores sean casi iguales. No los van a poder reducir demasiado con esto de la excentricidad, pero sí los van a poder equilibrar. Es decir, que no sea muy grande el positivo ni muy grande el negativo. En este caso, debería yo usar 0.8. ¿Y qué pasa si usamos 0.8? Si se fijan, esto es lo menos que puedo tener de ángulo de presión 28.9. Es lo menos que puedo tener. Porque si me voy al lado negativo, va a crecer el positivo. Si me voy al lado positivo, va a crecer el negativo. Si se fijan, 28.9 es lo menos que puedo tener con estos datos. Si quiero un ángulo de presión menor, ahora sí tendría que aumentar el radio de círculo primario. Eso permitiría disminuir el ángulo de presión. ¿Sale? Ya con la excentricidad no se puede porque ya se equilibraron. ¿Quedó claro? Entonces, profe, si tenemos, por ejemplo, aquí el mínimo era el que teníamos de más. Ajá. Teníamos que mover la leva
hacia la izquierda. No, el seguidor. Perdón, el seguidor hacia la izquierda y por eso es el signo negativo. Sí, así es. Aunque bueno, eso de izquierda y derecha depende de hacia qué lado gira la leva. Vamos a pensar que gira en sentido antihorario, entonces sí la deberías mover a la izquierda. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, por eso la razón de la excentricidad. Como les decía, una vez que estos quedan equilibrados, la única manera de reducir phi sería aumentar el radio R0. Y si se fijan, esta parte de aquí, R, psi y rho, vienen de las fórmulas que están aquí. Radio de curvatura, aquí está rho, R y psi. Se implementan esas fórmulas. Recuerden que hay que verificar el radio rho, porque ahorita hemos verificado nada más el ángulo de presión phi, pero todavía no verificamos la curvatura. La curvatura va a depender de R0, de las curvas y del radio de rodillo. Entonces hay que verificar rho para ver que todavía estemos en lo correcto. Recuerden que en valor absoluto rho siempre debe ser mayor que el radio de rodillo. Repito, en valor absoluto. ¿Cuál es el radio de rodillo? 0.5. ¿Sí? En valor absoluto rho tiene que ser mayor de 0.5. Vamos a ver. Valor máximo del valor absoluto de rho. No, perdón, valor mínimo. Vean, el valor mínimo en valor absoluto del radio de curvatura es 2 y el rodillo mide 0.5, así que estamos bien. ¿Sale? En caso de que el radio de rodillo fuera más grande, tendríamos que incrementar también R0 por esta razón. ¿Sale? Aquí no hay que incrementarlo. El radio de curvatura sí es mayor que el radio de rodillo en valor absoluto. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, ya para terminar, pueden ver ustedes que aquí calculamos R y psi y las expresiones para calcular la leva son las mismas en coordenadas polares pasadas a cartesianas. También pueden ver que es lo mismo lo de pasar los datos a un archivo de texto. Bien, quiero que repasen en su actividad de mañana lo del perfil de la leva, repasen este ejemplo y también vayan checando ya sus problemas. Sobre todo hay unos problemas que van a tener que hacer con el método de perfil de la leva a mano. Bueno, a mano a menos que sepan programarlo en computadora. ¿Sale? Entonces, a menos que sepan programarlo en computadora, van a tener que hacer estos perfiles a mano. Sobre todo el del seguidor oscilante, de ese no hay fórmulas. Ese sí tiene que ser este método gráfico. Entonces, en algún problema de su tarea hay que usar el método gráfico para Aquí está el método, váyanlo practicando. Y bueno, en sí, la clase de mañana, repasen esto, vean los videos, todos los videos de levas, del primero al último, repásenlos, cómo crear el perfil y todo eso, y ya vayan haciendo sus ejercicios que vienen en Moodle. ¿Sale? Eso es lo que tienen que hacer a partir de mañana. ¿Queda claro? Sí, profe. Está bien, profe. Bueno, sería todo.
Gracias por su paciencia. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias, profesor.